Gracias por ofrecernos esta posibilidad de hablar. En primer lugar, bueno, quería trasladar que es evidente que es imprescindible trabajar para que el Pacto de Migración y Asilo que estamos que se está aterrizando, no redunde precisamente en generar todavía más situaciones de violencia en los terceros países y en las fronteras exteriores de la Unión Europea, pero también en la Unión Europea contra quienes ejercen su derecho fundamental de intentar encontrar seguridad o de intentar encontrar una alternativa de vida, una alternativa también laboral. Por aquí hablo desde la perspectiva que me da ser presidente de la Comisión de Trabajo en el Congreso de los Diputados en España. Es necesario incidir en que además del imperativo ético que evidentemente tenemos una necesidad real de flujos migratorios que equilibren nuestras sociedades y nuestros mercados de trabajo, ya se ha dicho en esta mesa hoy. Pero esta necesidad, ciegamente negada, por cierto, por algunas, tiene que sintetizarse de forma estricta con los derechos humanos. El hecho de que cualquier persona indocumentada que se encuentre en el territorio de un Estado miembro pueda ser canalizada repentinamente a un procedimiento de retorno acelerado hará que muchos migrantes en situación irregular precisamente se escondan más, incluso que no puedan denunciar violencias, por ejemplo, en el ámbito laboral o explotaciones en el ámbito del trabajo. Precisamente, además, y al hilo del debate de este grupo, es evidente que la Comisión y que la Unión Europea tiene que abrir canales y vías seguras para todas estas personas, pero esto debería de incluir también vías para la migración laboral y ahí insisto, esto es esencial, que no se centren solo en las personas, digamos, altamente calificadas. Se ha dicho ya, pero creo que hay que decirlo con claridad, quién si no fueron los trabajadores migrantes los que hacen muchos de los trabajos, han hecho estos meses difíciles de coronavirus, muchos de los trabajos en el sector primario, en sectores que nos han mantenido alimentados y nos han mantenido seguros y seguras como sociedades en estos últimos meses. Y además de agradecérselo, tenemos que responderles concediéndoles y respetando todos sus derechos humanos, civiles y evidentemente laborales. Y cierro ya con una cuestión vinculada a la integración que también es necesaria. Creo que es evidente que necesitamos dejar al margen en el ámbito de la opinión pública, pero también en el ámbito de las instituciones europeas y los diferentes países miembros, todos los discursos autoritarios, xenófobos e irresponsables que están dificultando la normal integración de todos aquellos que tienen que ser ciudadanos europeos de pleno derecho, porque en definitiva en este presente y en el futuro nos necesitamos todos y todas recíprocamente. Merci beaucoup, Monsieur le Président Gómez Reino Varela.